Bueno, nuevamente, darles la bienvenida a nuestro webinar de parte del equipo de Bajio Consultores. El día de hoy, un servidor, Héctor Durán Sánchez, va a ser su instructor en estas casi 2 horas, hora y media aproximadamente de nuestro webinar. Entonces, vamos a darle al botón de inicio o iniciar. Y bueno, les reitero, el tema que vamos a estar revisando el día de hoy, en este tiempo un poco corto, va a ser un primer acercamiento a la estimación de incertidumbre de medida. Vamos a ver conceptos básicos de metrología relacionados con la estimación de incertidumbre. Vamos a conocer los tipos de errores más frecuentes que se pueden presentar en una medición. Vamos a ver las incertidumbres de medida estándar más frecuentes, que son las que cualquier presupuesto de incertidumbre incluye. Vamos a ver el tipo de evaluación de las incertidumbres de medida, las estadísticas y las no estadísticas. Vamos a ver algunas funciones de probabilidad o densidades de probabilidad que se utilizan. Vamos a revisar la metodología GUM a grandes rasgos a través de un diagrama que les voy a explicar casi al final del módulo. Y vamos a ver un poquito también de historia en la parte de cómo se formó esta guía de expresión y evaluación de la incertidumbre, qué comités internacionales formaron esta guía y demás. Entonces, nos vamos a ir poco a poco introduciendo en este tema para llevarlos desde un nivel cero, por decirlo así, desde un nivel principiante hasta un nivel donde ustedes ya tengan nociones y conocimientos para poder, ahora sí, dar el primer paso en la elaboración de un presupuesto de incertidumbre, que es la intención. Bueno, me presento, un servidor, Héctor Durán Sánchez, soy consultor e instructor en las áreas de gestión de calidad y metrología industrial en la compañía Bajio Consultores. Un poquito de mi experiencia, tengo ya 10 años de recorrido en la industria, pasando por áreas del calzado, áreas de metalmecánica, automotriz, construcción, farmacéutica, químicos, y por ahí nada más por comentarles algunas de las áreas donde hemos estado. Como les comento, principalmente yo me desempeño en hacer consultorías o hacer administraciones de proyectos en el área de metrología industrial, específicamente metrología industrial y gestión de la calidad. Es un poquito de mi presentación. Y bueno, para ya no quitarles más tiempo, les voy a mencionar algunas reglas. Cuando estemos desarrollando las unidades o los bloques de este webinar, si pueden desactivar sus micrófonos para que el audio sea de mejor calidad para ustedes, y en caso de que ya ustedes vayan a externar alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza pueden activar el micrófono, o en su caso lo pueden externar a través del chat. El chat lo estamos monitoreando, por ahí el ingeniero Luis Gerardo Rico, que también es parte del equipo de Bajio Consultores, nos va a estar apoyando también en monitorear el chat y poder resolver sus preguntas, además de un servidor. Y bueno, sobre todo, preguntas y algún comentario que ustedes externen, por favor les pido mucho respeto, que se haga un ambiente saludable en este webinar para poder externar todos nuestros comentarios y opiniones sin ningún problema. ¿Sale? Bueno, el objetivo general que les propongo de este webinar es que ustedes como participantes realicen su primer contacto con el tema estimación de incertidumbre de medida, así como contribuir con el modelo de educación continua para toda la comunidad metrológica de México y Latinoamérica. Y bueno, por ahí si tenemos algunos participantes de otros países, pues bienvenidos también a esta comunidad metrológica de Bajio Consultores. Los objetivos específicos, el número 1, conocer los conceptos básicos relacionados con la estimación de incertidumbre, ¿sí? Conocer qué conceptos de metrología general se enfocan y se desarrollan a través de la estimación de incertidumbre. El objetivo específico número 2 es que ustedes conozcan las normas, tanto nacionales e internacionales, y a su vez las guías técnicas, tanto nacionales como internacionales, que aplican para la estimación de incertidumbre. Existen varios documentos de referencia elaborados por diferentes dependencias internacionales y nacionales. Una de ellas, el Buró Internacional de Pesas y Medidas, el BIM, que es la máxima institución en el área de metrología. Y bueno, hablando del país de México, el Centro Nacional de Metrología, el famoso CENAM. Y en caso de algún otro país, pues los Centros Nacionales de Metrología, ¿no? Correspondientes. El tercer objetivo específico que les planteo es que ustedes van a conocer los tipos de errores más comunes que se presentan en las mediciones. Hicimos una breve lista de los errores que
en base a las guías, a la normatividad y a la experiencia de un propio servidor, son los que realmente se van a estar presentando con mayor frecuencia o con mayor ocurrencia durante un proceso de medición en sus diferentes sistemas de medición. Como objetivo número 4, conocer los tipos de evaluación de la incertidumbre de medida. Les recuerdo y les adelanto que existen dos tipos de evaluación que plantea la Guía General para la Evaluación y Expresión de la Incertidumbre, la famosa GUM. El modelo es, o el tipo A, que son los estadísticos, y el tipo B, que son los no estadísticos. Los vamos a estar viendo y desarrollando más adelante. Y por último, conocer los tipos de incertidumbres de medida que más se utilizan en la elaboración de un presupuesto de incertidumbre de medida o en el famoso cálculo de incertidumbre de medida, ¿no? Prácticamente recuerden que eso es lo que los laboratorios de calibraciones o ensayos o los laboratorios internos de metrología de alguna organización del sector industrial, pues son las competencias que desarrollan con mayor frecuencia, ¿no? Elaborar sus presupuestos dependiendo de las magnitudes que tengan y dependiendo del tipo de instrumento o sistema de medición. Muy bien, entonces, para la unidad número 1, vamos a tener el primer contacto con esta parte de la estimación de incertidumbre de medida. Les recuerdo que al final de cada unidad o cada bloque, si tienen alguna duda, pueden externarla ya sea vía oral, activando su micrófono, o vía escrita a través del chat, como ustedes prefieran. Bueno, entonces vamos a ver una pequeña introducción de lo que es la palabra incertidumbre, ¿sí? Entonces nos dice que la palabra incertidumbre por sí sola significa una duda. Del latín, prefijo in, que es igual a una negación, y un sustantivo que se deriva de la palabra certidumbre, ¿sí? Entonces quiere decir la incertidumbre que hay una faltante o una ausencia, ¿sí?, de corroborar algo, de estar seguros de algo. Entonces, como tal, hay que quedarnos con el concepto de incertidumbre, únicamente incertidumbre como una duda, ¿de acuerdo? Entonces, el término incertidumbre de medida, ahora sí ya en conjunto con la palabra medida, vamos a darle un significado y podemos decir que es la duda de la validez del resultado de la medición. ¿De acuerdo? Entonces, yo los invito, ya como metrólogos, si es que ya ustedes tienen algún recorrido en esta área, a que cuando hagan referencia al concepto de incertidumbre de medida, expresen la terminología completa. Digámoslo así, son buenas prácticas que se desarrollan en esta comunidad metrológica para poder darnos a entender o a referenciar el concepto como tal, ¿de acuerdo? Les pongo un ejemplo muy común que pasa en el sector industrial y no me dejarán mentir ustedes. Hay un concepto en la metrología que se conoce como trazabilidad metrológica. Y muchas veces cuando estamos en el sector industrial, fuera de laboratorios de calibraciones, ensayos o muestreos y demás, y estamos en el ambiente de alguna organización manufacturera, por decirlo así, decimos trazabilidad y a veces queremos tanto darle un término metrológico o hacer referencia a la propiedad de un resultado de medida y la propiedad de una incertidumbre de medida, que son propiedades a través de esa trazabilidad metrológica, acortando ese término, ¿no? Y recuerden que desde el enfoque de un sistema de gestión de calidad, la palabra trazabilidad se va hacia la rastreabilidad de la documentación, la procedencia de la información. No es una propiedad metrológica como la trazabilidad metrológica. Por eso la invitación de utilizar el término completo, en este caso, incertidumbre de medida. Y no nada más quedarnos con la palabra de incertidumbre, porque, bueno, dependiendo del contexto, pues podemos darle varios significados. Entonces, en pocas palabras, la incertidumbre de medida la vamos a definir desde un primer contacto, desde un primer concepto, como la duda respecto al resultado de medida o respecto al resultado de una medición. Yo tengo duda de la calidad de ese resultado de medición. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos con la parte introductoria y decimos que en la evaluación de la incertidumbre de medida se utilizan conceptos de diferentes áreas, sobre todo áreas matemáticas como la probabilidad y la estadística, y bueno, nuestra vieja conocida
el área de metrología. Les recuerdo que el área de metrología, su área o su ciencia matemática donde se fundamenta dicha área, valga la redundancia, es la estadística y la probabilidad. Entonces, cuando ustedes quieran sumergirse a la realización de algún presupuesto de incertidumbre, un cálculo de incertidumbre, tenemos que tener presentes o frescos conceptos de estadística y probabilidad básicos, en su caso, y dependiendo de la complejidad o del nivel, ¿sí?, del presupuesto de incertidumbre, va a incrementar ese conocimiento en las áreas de probabilidad y estadística. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando ustedes quieran elaborar un presupuesto de incertidumbre de un torquímetro, una herramienta para aplicar par torsional, ya sea estático o dinámico, las fuentes de incertidumbre solamente son 4 o 5 como máximo. A comparación, si ustedes quieren elaborar un presupuesto de incertidumbre de un flujómetro que mida una magnitud denominada flujo volumétrico, en donde hay más de 20 fuentes de incertidumbres. Entonces, vean la diferencia, ¿verdad? De tener 20 variables que considerar a tener 4 o 5, pues la complejidad estadística también aumenta o disminuye si al caso. Muy bien, entonces, por lo tanto, les recomiendo tener siempre nociones básicas en estas áreas de probabilidad estadística y metrología, con el fin de que ustedes tengan una mejor comprensión y un mejor desarrollo de este presupuesto, ¿no? Para que no, digamos, no tengamos alguna duda de algún paso respecto al procedimiento de medida que nosotros estamos desarrollando, ¿de acuerdo? A la hora de expresar el resultado de una medición de una magnitud física, ¿sí?, es obligado dar alguna indicación cuantitativa. Les recuerdo que el concepto de medición desde el área metrológica solamente aplica para datos de índole cuantitativo. No podemos hacer una medición a través o queriendo obtener, más bien dicho, o mejor dicho, un dato cualitativo o un dato por atributos. Realmente en el área metrológica una medición de un dato, de un atributo, una cualidad, no existe. Si ustedes repasan el concepto básico de medición, por ahí en una nota del vocabulario internacional de metrología, nos menciona que estas mediciones solamente se enfocan a datos de índole cuantitativos, números, ¿no? Que es lo que realmente nos interesa para conocer algún proceso de medición y poder tomar decisiones en un sistema de medición. Muy bien, entonces, cuando expresamos un resultado de una medición, ¿sí?, de alguna magnitud física, química o biológica, tenemos que dar un dato numérico, un dato cuantitativo, ¿sí? Y dependiendo de este dato cuantitativo, vamos a podernos dar una idea o vamos a poder conocer la calidad del resultado de la medición o la calidad del dato de la medición obtenido a través de dos propiedades que vamos a ver más adelante y que se relacionan estrechamente con la estimación de incertidumbre, ¿vale? Esto de tener una calidad de un dato o la calidad de un resultado de medición, ¿sí?, se utiliza para poder evaluar, ¿de acuerdo? Evaluar ya sea la conformidad en algún producto o servicio o evaluar la conformidad en algún requerimiento a través de ciertas normas o especificaciones propias de la organización o especificaciones por parte del cliente externo. Entonces, por eso es importante definir que a través de esa estimación de incertidumbre nosotros vamos a tener un conocimiento más amplio de la calidad del resultado de medición. En pocas palabras les puedo decir que entre más grande sea la incertidumbre en un resultado de medida, es su calidad más baja. Y en cuanto esa incertidumbre de medida sea más pequeña en valor numérico, entonces su calidad aumenta, ¿sí? Y lo vamos a ver a través de dos propiedades de las mediciones. Una de ellas es la exactitud de medida, que la vamos a ligar directamente a los errores de medida, y la otra es la precisión de medida, que la voy a ligar directamente a la incertidumbre de medida. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, decíamos que sin dicha indicación, las mediciones no pueden compararse entre sí, que es lo que nos interesa, hacer una comparación para poder evaluar una conformidad
o evaluar si es idóneo o no ese resultado que yo obtuve para ciertos fines específicos, bajo cierto contexto. Entonces, decimos que si dicha indicación, ¿sí?, las mediciones no pueden hacer esa comparación entre sí ni con otros valores de referencia obtenidos a través de patrones internos, ¿sí?, patrones externos, los famosos masters, que por ahí también les denominan así desde el lenguaje MSA, y bueno, algún otro tipo de nomenclatura que se utiliza, ¿no? Y todo esto, reitero, la comparación va ligado a través de especificaciones o normas, ¿sí?, para poder evaluar si es idóneo o no ese resultado de medida. Entonces, por ello, es necesario establecer un procedimiento fácilmente comprensible y aceptado universalmente para caracterizar la calidad del resultado de una medición. ¿Qué quiere decir? Que al hacer una estimación de incertidumbre, nosotros tenemos que utilizar un método ya estandarizado, ¿sí?, ya homologado, aprobado, ya es un método, digámoslo así, validado, ¿sí?, en donde al reproducir las veces que ustedes gusten ese procedimiento a través de ciertos métodos de medición y principios de medida, vamos a obtener siempre un resultado muy parecido, con algunas desviaciones propias de la estadística que utilicemos, de las contribuyentes también que nosotros agreguemos, pero vamos a estar siempre utilizando la misma metodología o la misma sucesión de pasos, ¿de acuerdo? Y bueno, esto con el fin de poder evaluar y expresar su incertidumbre de medida, ¿sí? La incertidumbre de medida, ¿de quién? Del resultado de una medición. Recuerden que el resultado de una medición es el valor que yo obtengo a través de un instrumento o sistema de medición más menos una incertidumbre de medida, ¿sí? Puede ser expresada en forma como de una tolerancia bilateral, por decirlo así, pero no es una tolerancia bilateral, ¿sí? Se le llama intervalo de cobertura, que tiene mucha similitud desde la parte estadística con los intervalos de confianza que nosotros después calculamos, ¿no?, en ciertas ocasiones cuando hacemos pruebas de hipótesis y demás. Muy bien, el método ideal para expresar y evaluar la incertidumbre de medida debe de tener lo siguiente, ¿sí? Debe de ser universal. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier lado esa metodología debe ser la misma. En cualquier parte del mundo, en cualquier organización, en cualquier laboratorio de metrología, en cualquier empresa del sector industrial, ese método, como es universal, va a tener los mismos pasos. Y esos pasos se van a hacer utilizando cierta metodología, cierta coherencia y ciertos factores, ¿no? Debe ser consistente, ¿de acuerdo? Debe tener un orden, debe ser coherente. Y por último, debe de ser transferible. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que ese método, si yo lo quisiera reproducir en diferentes líneas, en diferentes organizaciones, en diferentes laboratorios, pues lo voy a poder hacer debido a esta propiedad que es transferible. Muy bien. Entonces, continuando con esta parte de los elementos que debe de tener un método ideal para poder expresar y evaluar una incertidumbre de medida, vamos a revisar el primer concepto, que es la parte de universalidad o, digámoslo en otras palabras, una estandarización. El método debe ser aplicable a toda clase de mediciones y a todo tipo de datos de entrada empleados en mediciones, ¿de acuerdo? Entonces, a toda clase de mediciones, de cualquier índole. Si ustedes quieren clasificar en 3 índoles las mediciones, que pueden ser mediciones físicas, mediciones químicas o mediciones biológicas, adelante. En esas 3 áreas generales se va a poder aplicar este método, ¿sí?, para poder estimar una incertidumbre de medida. A todo tipo de datos de entrada. ¿Qué quiere decir? Ojo, pero empleados en mediciones. O sea que los datos que yo genero a través de mediciones son datos de origen numérico, cuantitativo, pero quiere decir que a todo tipo de datos de entrada, quiere decir que a todas los modelos
matemáticos o todos los principios o métodos, ¿sí?, de medida que yo puedo utilizar, que existen en la metrología, los voy a poder aplicar a este método porque es universal. Los va a poder aceptar, ¿de acuerdo? Vamos a ver la parte de consistencia. Esta nos menciona que el método ideal debe de poder obtenerse directamente a partir de las componentes que contribuyen a ella, así como ser independiente de cómo estén agrupadas dichas componentes y de la descomposición de sus componentes en sus subcomponentes. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos componentes o contribuyentes son las famosas fuentes de incertidumbre. Más adelante vamos a ver que dependiendo de la naturaleza de esa fuente de incertidumbre va a ser el tipo de evaluación que yo le voy a poder dar, y vienen derivadas de los tipos de errores, tanto sistemáticos como aleatorios. Por ahí empiezan a nacer nuestras fuentes de incertidumbre, ¿sí? Entonces, todas estas contribuyentes van a estar relacionadas y van a ver más adelante cómo vamos a relacionar la evaluación tipo A de una incertidumbre de medida con un error aleatorio y la evaluación tipo B con un error de medida sistemático, para que vean ahí cómo está el enlace directo entre un error y una incertidumbre. Y por último, el método ideal debe de ser transferible. Esto quiere decir que debe de ser posible utilizar directamente la incertidumbre obtenida para un resultado como componente en la evaluación de la incertidumbre de otra medición. Y les voy a poner un ejemplo muy claro para explicar esto. Cuando ustedes calibran sus instrumentos de mediciones, ya sean de forma interna o de forma externa, o sea, con algún laboratorio subcontratado o de manera interna, ustedes utilizan patrones de referencia, patrones de trabajo, o en su caso, si les dicen masters, no hay problema, digamos que bajo el concepto del MCA es algo muy relacionado. Entonces, ese patrón de referencia tiene una incertidumbre de medida que ya se le heredó a través de su previa calibración. Esa incertidumbre de medida, ustedes la van a tener que utilizar para poder estimar la propia incertidumbre de medida del instrumento bajo calibración que quieran conocer. A eso se refiere que cuando es transferible, esa incertidumbre es que yo la voy a poder usar para poder estimar diferentes incertidumbres de medida, ¿sí?, en diferentes presupuestos. Así yo la voy a poder estar utilizando, la voy a poder transferir. Voy a poder transferir una incertidumbre de un equipo patrón a una incertidumbre de un IBC o de un instrumento bajo calibración para poder completar mi presupuesto de incertidumbre, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta respecto de la unidad 1? Ok, si no hay dudas o preguntas, entonces vamos a continuar con la unidad 2. En el bloque 2 vamos a revisar estas normas tanto nacionales e internacionales y las guías técnicas que hacen referencia a la metodología que se utiliza para hacer la evaluación y la expresión de la incertidumbre de medida. A lo mejor esta norma ustedes ya la conocen, ya la manejan, y a lo mejor estas guías también ustedes ya las manejan para tanto evaluar la conformidad de la incertidumbre, ¿sí?, como la expresión de la propia incertidumbre, ¿de acuerdo? Muy bien. Las normas, la más completa referencia internacional sobre el método utilizado para estimar la incertidumbre de medida es la Guía para la Evaluación y Expresión de la Incertidumbre de Medida, por su abreviación GUM, ¿sí? Esta guía técnica fue elaborada por el Buró Internacional de Pesas y Medidas, el BIMP, en colaboración con el Comité Internacional de Electrotécnica, IEC, y si no mal recuerdo, la Organización Internacional de Estandarización, ISO, entre otros cuatro integrantes que vamos a revisar más adelante. Entonces, estos
7 integrantes en total, estas dependencias internacionales, formaron un equipo multidisciplinario, ¿sí? Mandaron al experto o a los expertos de estas áreas de metrología a un nivel científico para poder desarrollar un modelo matemático y una metodología, ¿sí? Ya validada para poder estimar y evaluar la incertidumbre de medida. Entre otros conceptos, por ahí también podemos evaluar el papel de la incertidumbre de medida. ¿Qué quiere decir? ¿Qué juego o qué papel interpreta esa incertidumbre de medida al poder evaluar la conformidad de un resultado de medida para poder tomar una decisión, ya sea de un producto o de un servicio? Recuerden que esa comparación siempre la vamos a hacer a través de normas, a través de documentos de referencia o a través de especificaciones internas o externas propias del contexto. Entonces vamos a revisar primero las guías técnicas. La primera guía que les presento es la Guía para la Evaluación y Expresión de la Incertidumbre de Medida, en su abreviación GUM. Y bueno, si ustedes buscan este documento con el comité, ¿sí?, del BIM, que es el JCGM, este comité general se encarga de expresar o publicar todos los artículos relacionados a la parte metrológica. Entonces, la nomenclatura número 100 corresponde a la publicación técnica de la Guía para la Evaluación y Expresión de la Incertidumbre de Medida. Esta ustedes la van a poder adquirir en la página del Buró Internacional de Pesas y Medidas. La van a poder encontrar en idioma inglés y en el idioma propio del BIM, que es el francés. Y yo les recomiendo que visiten la página del Centro Español de Metrología, el famoso CEM. Ellos tienen las publicaciones o traducciones al español latino de todas estas publicaciones del JCGM. Todas las publicaciones del JCGM fueron traducidas al español en colaboración del Centro Español de Metrología, el CEM. Y algunas otras publicaciones las van a encontrar, hablando en el contexto de México, en el CENAM, en el Centro Nacional de Metrología. Ustedes, si se meten a su página, por ahí van a buscar, van a encontrar también publicaciones técnicas propias de esta guía. La segunda guía técnica que resalto y que les presento se llama El papel de la incertidumbre de medida en la evaluación de la conformidad. Esta guía técnica, este documento de referencia es muy importante porque aquí nos mencionan conceptos como incertidumbre requerida, ¿sí? Nos muestran reglas para evaluar esta conformidad, para ver si cumple o no cumple la incertidumbre de medida que yo estimé a través de un presupuesto y que yo obtuve de un resultado de medida. Entonces, les recomiendo mucho también esta publicación. Nuevamente, les reitero, la van a poder encontrar en la página del BIM o en la página del CEM, o en su caso, por ahí, el CENAM también tiene algunas publicaciones relacionadas a esta guía técnica, pero les recomiendo que por ahí le den una leída para que ustedes vean toda la parte de cómo evaluar, ¿sí?, el papel de esta incertidumbre para hacer una evaluación de una conformidad, de algún servicio, de algún producto derivado de ciertas mediciones que se realicen, ¿no? Es algo muy interesante y que se puede conocer a través de esta guía técnica. Nos pasamos a la parte de normas y les voy a presentar la norma que se utiliza en México. Esta norma es una norma mexicana, ¿sí?, y se denomina como Guía para la Expresión de la Incertidumbre en las Mediciones. Esta norma mexicana está basada en la GUM. Quiere decir que todas las fórmulas matemáticas, toda la metodología y todo el desarrollo de la norma sigue al pie de la letra la parte de la GUM. Entonces, ya sea que ustedes utilicen, si están aquí en México, la norma mexicana o utilicen la GUM de uso universal,
van a estar utilizando las mismas fórmulas matemáticas, el mismo planteamiento, la misma metodología y demás. No hay pierde. En mi experiencia, y ahora sí que un gusto propio de un servidor, a mí me gusta más utilizar la GUM, sobre todo la traducción del SEM, es una traducción más entendible, eh, utiliza modelos matemáticos más sencillos de poder interpretar y uno no se pierde tanto como al estar utilizando la norma 140. Pero de igual manera es importante en el contexto de México conocer qué norma mexicana es la que rige la expresión de estimación de incertidumbre. Entonces les dejo por ahí la nomenclatura de dicha norma, que es NMX CH 140 y MNC 2002, es la versión vigente. Hasta la fecha no se ha publicado alguna otra versión, alguna otra norma en proyecto que sustituya a esta en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, esta norma ustedes la van a poder adquirir, desgraciadamente, con un costo a través del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, el IMNC, o por ahí en su caso, si tienen o están en algunos grupos de comunidad metrológica, por ahí luego compartimos varios documentos y uno de ellos, pues la propia norma, ¿no? Para que a lo mejor se eviten esta parte de comprarla. Yo les recomiendo que tanto las guías que les presenté anteriormente como esta norma, si es que están aquí en México, las tengan como repertorio de su biblioteca metrológica dentro de su organización y sobre todo dentro de su laboratorio de metrología o su laboratorio de calidad. Vamos a ver las organizaciones ya casi por último para terminar el bloque 2 que conforman o que contribuyeron en el desarrollo de la GUM. Como tal, la primera organización, el Buró Internacional de Pesas y Medidas o la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, ubicadas en París, Francia. Después tenemos la Comisión Electrotécnica Internacional, este famoso comité, ¿sí? El IEC, que participa en el desarrollo de diferentes normatividades, todas dentro del el contexto ISO, algunas, otras dentro de otro contexto. Tenemos el IFCC, que es la Federación Internacional de Química Clínica, perdón. Tenemos la ISO, la Organización Internacional de Normalización. Tenemos la IUPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Y por último, tenemos la IUPAP, la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada. Y para rematar, tenemos la Organización Internacional de Metrología Legal, la OIML. Recuerden que este organismo se encarga de aplicar 100% metrología legal, ¿de acuerdo? Regularizaciones en el diseño de instrumentos y sistemas de medición, regularizaciones en cuestiones comerciales de intercambio de productos, etc. Todo lo que involucra a la metrología legal, ahí está la OIML como su máximo representante. Les reitero que este año, si no mal recuerdo, el 1 de julio, en México, la Ley Federal de Metrología y Normalización ya quedó derogada, creo que es el término correcto, o ya fue sustituida por la Ley de la Infraestructura de la Calidad. Si ustedes se meten al Diario Oficial de la Federación, pueden descargar el documento gratuito. Hubo cambios significantes, tanto en la estructura, ahora ya no es digámoslo así, eran por capítulos o unidades, ahora son como por libros, son 4 o 5 libros, si no mal recuerdo, en una pequeña leída que por ahí le di recién que la publicaron. Y hubo algunos cambios en algunos artículos, entonces para que ustedes la revisen, los invito para que ustedes vean toda la parte de los artículos que pues directamente se relacionan en el contexto de las organizaciones de un sector industrial, ¿no? Hablando en el caso de México, les recuerdo nuevamente, ahora se llama Ley de la Infraestructura de la Calidad y derogó, sustituyó a la Ley de Metrología y Normalización, ¿no? Muy bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta de la unidad o bloque 2?
Muy bien, entonces si no hay dudas o preguntas, vamos a continuar con el bloque número 3. En la unidad número 3 vamos a ver algunos conceptos básicos de metrología que se relacionan con la estimación de incertidumbre. Estos conceptos yo les recomiendo que siempre los tengan presentes, fresquecitos y bien claros cuando estén desarrollando algún presupuesto o cálculo de incertidumbre. Y bueno, para abrir este bloque, quisiera preguntarles qué es la incertidumbre de medida para ustedes. ¿Alguien que me pudiera apoyar con el concepto de incertidumbre de medida? No importa que no sea un concepto tan técnico, ¿eh? No importa, no importa que sea un concepto un poco más cotidiano, por decirlo así. Ok, por ahí Luis Hernández nos menciona que es la duda en la validez de un resultado. Y bueno, sí, como lo habíamos mencionado, ¿no? Desde un concepto tradicional, podemos conocer a la incertidumbre de medida o la podemos definir como la duda respecto a ese resultado de la medición. Ya desde un enfoque un poco más técnico, voy a hacer referencia al vocabulario internacional de metrología, el famoso BIM, de uso internacional, y de uso en México, la norma mexicana NMXZ 055 y MNC versión 2009, les recuerdo que esta es la versión vigente, y en el concepto 2.26, esta norma nos menciona qué es la incertidumbre de medida. Y nos dice que la incertidumbre de medida es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando. O sea, caracteriza la dispersión de mediciones que se atribuyen o se relacionan directamente a alguna magnitud que se midió. Recuerden que el mensurando es una magnitud que estaba sujeta a medición o que se estaba midiendo. Puede ser una magnitud de índole física, química o biológica, ¿de acuerdo? Y bueno, por último nos dice que esta caracterización de esta dispersión de estas mediciones o de estos datos, ¿sí? Se van a relacionar o se van a atribuir a esta magnitud que está sujeta a medición o que está midiéndose a partir de la información que se utiliza, ¿de acuerdo? Les reitero la referencia, puede ser el vocabulario internacional de metrología o la norma mexicana Z055. Vamos a ver algunas notas importantes propias de la definición de incertidumbre de medida. La nota número 1 nos menciona que la incertidumbre de medida incluye componentes procedentes de efectos sistemáticos, ¿sí? O sea, de errores sistemáticos, tales como componentes asociados a correcciones y a valores asignados a patrones. La nota número 2 nos menciona que la incertidumbre de medida se estima. ¿Qué quiere decir? Que es una aproximación. Y aquí hay algo muy marcado. Cuando ustedes realizan una medición, ¿sí? Utilizando cualquier método indirecto, directo, por sustitución o el método que ustedes quieren y el procedimiento que ustedes quieran, van a obtener un único valor numérico, ¿sí? Ese único valor numérico, cuando ustedes lo comparan con un valor de referencia, un valor nominal, o un valor de un patrón, o un valor de un máster, van a obtener el famoso error de medida. Pero esta cuantificación que ustedes obtienen de ese error es única, ¿sí? Para esa medición existe solo un único error de medida. Caso contrario con la estimación de incertidumbre o con la propia incertidumbre de medida. Como esta se estima y como esta es una aproximación, la incertidumbre de medida va a tomar diferentes valores propios del mensurando dentro de un intervalo de cobertura que ustedes calculan estadísticamente. Mejor dicho, se estima. ¿Por qué es una estimación? Porque dentro de ese intervalo de cobertura, la incertidumbre de medida, perdón, va a estar tomando diferentes valores a través de diferentes mediciones que se hagan del mismo punto, ¿sí? Digámoslo así, que se midió por primera vez. Entonces, esa es la gran diferencia.
que la incertidumbre de medida es una estimación a comparación de un error de medida o el valor medido de alguna medición, que es un valor único. Esa es la gran diferencia entre uno y el otro. Entonces, por favor, no se les olvide que la incertidumbre de medida es una estimación, ¿sí? No es una cuantificación exacta. ¿Derivado de qué? Derivado de la naturaleza propia, de que va a poder adquirir diferentes valores en diferentes periodos de tiempo cuando se esté evaluando el mismo punto de medición. ¿De acuerdo? Como nota número 3, podemos decir que en general la incertidumbre de medida incluye numerosos componentes. Estos numerosos componentes son las famosas fuentes de incertidumbre o contribuyentes de incertidumbre, ¿sí? Estas fuentes de incertidumbre las vamos a ver más adelante, las más comunes que nosotros podemos utilizar al realizar un presupuesto de incertidumbre. Y por último, la nota número 4 nos menciona que algunas de ellas, de estas componentes, se pueden calcular mediante una evaluación tipo A o tipo B, ¿sí? Entonces, también más adelante vamos a estar revisando la evaluación tipo A, que es a través de métodos estadísticos, y la evaluación tipo B, que es a través de información relevante o de información histórica que ya se tiene propia del instrumento, o del resultado de medida o del propio sistema de medición. Y bueno, por aquí les pongo un ejemplo un poco más ilustrativo. Observen en el ejemplo que se está midiendo una especie como de vara de madera, un palo de madera. Es una medición de una magnitud física del área de dimensional. El instrumento de medición que se utiliza es una simple regla, una regla analógica con una escala, y por ahí, ahora sí que lo bonito de la metrología es que cuando nosotros hagamos cualquier tipo de medición, a ese valor que yo obtengo, a ese único valor que yo obtengo, le debo de estimar una incertidumbre de medida. Pero vuelvo a lo mismo, para fines cotidianos, imagínense que ustedes van a la tienda de conveniencia a comprar 1 kilogramo de manzanas y están viendo la báscula, ¿sí? Y van a querer estimarle la incertidumbre, ¿no? Al kilogramo de manzanas. Para fines prácticos, pues, digámoslo así, nadie lo hace, ¿no? O sea, nadie lo va a hacer nunca, pero para fines industriales, para el sector industrial y dentro del nivel de metrología industrial, ustedes como metrólogos o como ingenieros en el área de metrología o calidad que van de la mano, deben de estimar siempre sus incertidumbres en todas las mediciones que ustedes hagan, en donde se involucren instrumentos declarados en pues, planes de control o matrices de calidad. Recuerden que esos instrumentos lo que hacen es medir las características críticas de los productos y eso es lo que ustedes deben de controlar para poder tener calidad en el producto y poder satisfacer ciertos requerimientos. Entonces, algo muy importante y que no se hace en el sector industrial es estimar la incertidumbre de medida de las mediciones. Pocas organizaciones yo he encontrado en este recorrido que he tenido en el sector industrial que lo hacen. Hay otras organizaciones que debidamente hacen correcciones a través de los errores de medida obtenidos de certificados o informes de calibración, pero ahí está, hasta ahí se quedan. No me evalúan la parte de incertidumbre de medida para tomar una decisión si ese equipo o no cumple a través de la confirmación metrológica, ¿sí? Entonces vean la importancia de una incertidumbre de medida. La incertidumbre de medida nos va a dar la pauta a través de un proceso de confirmación metrológica para evaluar si el instrumento o sistema cumple o no con los requisitos que yo necesito en la parte de verificación. En algunos casos, cuando ustedes, los usuarios, deciden que la incertidumbre de medida es despreciable, la pueden hacer cero y se pueden quedar únicamente con los errores de medida y sus debidas correcciones. Pero es raro en el sector industrial despreciar una incertidumbre de medida. Para fines o niveles de metrología científica, y estoy hablando de las 7 magnitudes fundamentales, ahí la incertidumbre de medida sí se desprecia para fines prácticos matemáticos, se hace cero.
pero para fines industriales el despreciar una incertidumbre de medida nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas o cometer errores de índole tipo 1 o tipo 2, errores del consumidor y errores del productor. Entonces, mucho ojo con esa parte. Retomando el ejemplo, observen que cuando se realiza la medición con el instrumento se obtiene un valor. En este caso yo obtuve 4,2 centímetros, más menos cierta incertidumbre, más menos 0,1 centímetros. Esa es la forma correcta, ideal, o la mejor práctica metrológica como se debe de expresar el resultado de medida, acompañado del valor único obtenido de la medición y estimando su incertidumbre de medida. Esa es la forma ideal como se debe de expresar un resultado de medida. Y nuevamente les reitero que para fines industriales esto es muy importante. El expresar una incertidumbre de medida de nuestras mediciones que realizamos en nuestros diferentes sistemas y procesos de medición es algo vital. ¿Para qué? Para muchas cosas. No cometer errores tipo 1, tipo 2, hacer una evaluación de conformidad, hacer una confirmación metrológica para poder evaluar requisitos propios de los instrumentos o sistemas que yo utilizo y infinidad. Podemos hablar de más ejemplos ilustrativos que se aplican al nivel industrial, ¿no? Que es donde pues nosotros estamos. Nosotros desarrollamos metrología industrial y pues estas son las buenas prácticas que debemos de tener y debemos de implementar esta cultura metrológica para poder potencializar al máximo los beneficios de tener una incertidumbre de medida, ¿no? Muy bien. En la siguiente imagen, les voy a presentar una distribución de probabilidad en forma normal, la famosa campana de Gauss, una distribución normal y demás. ¿Por qué se las voy a presentar? Recuerdan que el concepto de incertidumbre de medida, nos hablaba de un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de valores, ¿sí?, atribuidos a un mensurando. Bueno, si yo quisiera representar desde una función de densidad, de probabilidad, esta dispersión de valores, lo puedo hacer a través de la distribución normal. Y si yo quiero modelar a través de la estadística y el poder conocer el valor numérico, ¿sí?, de esta dispersión de valores, lo puedo hacer a través de una medida de dispersión que puede ser la desviación estándar o la varianza. En este caso, la metrología utiliza la desviación estándar. Puede ser una desviación estándar poblacional o puede ser una desviación estándar muestral. Para fines prácticos, fines industriales, se utiliza la desviación estándar muestral. Entonces, quiero que se imaginen que dentro de esa curva, dentro de esa campana, hay infinidad de mediciones, hay infinidad de datos numéricos que va a poder tomar la incertidumbre de medida. Esta incertidumbre de medida, yo les comentaba que va a estimarse y se le va a dar un factor de cobertura a ese intervalo de cobertura para poder establecer límites en donde la incertidumbre va a poder estar obteniendo esos diferentes valores. Estos factores de cobertura, sí, son estos diferentes porcentajes que cubren el área bajo la curva. En este caso, para fines industriales, el factor de cobertura que la incertidumbre de medida debe de tener, hablando de una incertidumbre expandida, es un factor K igual a 2. Y ese factor K igual a 2 me va a dar una cobertura de esta área del 95,46% aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago 100 mediciones de un mismo punto, les voy a poner ya valores numéricos. Imagínense que ustedes están evaluando el valor de referencia o valor nominal de 10 milímetros, y ustedes hacen 100 mediciones en 10 milímetros. Bueno, van a obtener un valor único medido. Si ustedes comparan ese valor único medido con el valor de referencia a través de una resta, van a obtener el error de medida. Y si ustedes además estiman esa incertidumbre de medida, van a ver que
el 95% de las veces, o sea, 95 mediciones de las 100 que ustedes realizaron, el valor numérico este valor que ustedes van a obtener como indicación de la medición va a estar dentro del intervalo de cobertura que ustedes estimen. ¿Qué quiere decir? Que si yo digo que en el punto de 10 milímetros tengo cierto error y una incertidumbre, ¿sí? Vamos a decir, un error de 5 milímetros positivo y una incertidumbre de más o menos 1 milímetro, ¿sí? Quiere decir que ese valor de incertidumbre va a estar contenido en el intervalo desde 6 milímetros hasta 4 milímetros. ¿Qué estoy haciendo? A este error de medida le estoy sumando y le estoy restando el valor numérico que yo estimé de la incertidumbre de medida para poder crear un intervalo de cobertura. Entonces, 95 de mis 100 mediciones, yo estoy asegurando, por estadística y probabilidad, que van a estar contenido el valor numérico en este intervalo, que a muchos luego le dicen rango, pero realmente es un intervalo de cobertura, de 6 milímetros a 4 milímetros. Y ustedes pueden hacer el experimento y los invito a que lo hagan. Verifiquen algún calibrador que ustedes tengan, que es el instrumento más práctico, ¿no? Y más rápido de poder hacer las mediciones. Verifiquen un punto en un certificado de calibración que por ahí les hayan calibrado, verifiquen el error de medida, verifiquen la incertidumbre y hagan el experimento. Hagan las 100 mediciones y van a ver que 95 mediciones o más, ¿sí? Por cuestiones de probabilidad, van a estar dentro de ese intervalo de cobertura. Esa es la gran importancia de la estimación de incertidumbre, que a través de la estimación de incertidumbre yo le voy a poder dar ciertas propiedades de calidad a mis mediciones, y una de ellas es la precisión de medida. Y a través del error de medida le voy a estar dando exactitud de medida. ¿Qué quiere decir? Que si ese instrumento tiene incertidumbres y errores pequeños, sus propiedades de precisión y exactitud van a ser muy grandes, van a ser de una calidad muy alta. A viceversa, de si ese instrumento tiene errores de medida o incertidumbres de medida muy grandes, la calidad que me va a ofrecer de mediciones pues va a ser más baja, ¿no? Entonces, ese es el vínculo directo tanto del error de medida y la propia incertidumbre de medida como tal, ¿no? Pero bueno, les quería explicar esta parte de dónde viene como este factor de cobertura, a qué se refiere esta dispersión de valores y demás, ¿no? Y bueno, por acá en la segunda imagen les dejo otra representación, ¿sí? Gráfica. Observen que tenemos la parte del mensurando, tenemos en la línea azul un resultado no corregido, tenemos un error, ¿sí? Que por ahí lo tenemos denominado como sesgo. Tenemos un valor de referencia o un valor nominal, que es la línea roja, y tenemos un resultado corregido, que es la línea en color verde. A ese resultado corregido se le asocia una incertidumbre de medida, y vean que esa incertidumbre de medida lo que hace es representarla a través de una distribución normal y delimitando ciertos límites, ¿no? En donde va a estar contenido los valores que va a estar, digámoslo así, no obteniendo, sino tomando esa incertidumbre de medida, ¿sí? Entonces va a estar cambiando esa incertidumbre de medida en función, pues, a las diferentes mediciones que yo haga, ¿no? Obviamente, pues, estas mediciones deben de tener ciertas condiciones de repetibilidad, ¿no? Porque recuerden que cuando ya metemos la parte de reproducibilidad, alguna de estas condiciones cambia, y derivado del cambio de estos factores, la incertidumbre puede cambiar. Entonces debo de estimar otra vez la incertidumbre como tal, como buena práctica se debe de ser así. Muy bien. Y bueno, retomando la parte de estos términos básicos, les recuerdo que nos vamos a basar en el vocabulario internacional de metrología y, en el caso de México, la norma mexicana Z055. Vamos a ver la parte de medición rápidamente.
Es un proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que pueden atribuirse razonablemente a una magnitud. Les recuerdo que una magnitud es una propiedad de algún cuerpo, sustancia, algún fenómeno que sucede en la naturaleza. Nota, las mediciones, como habíamos mencionado, no son de aplicación para propiedades cualitativas, ¿sí? Atributos, no. Mediciones, todo solamente para propiedades cuantitativas, números. Y bueno, la medición nos supone una comparación de magnitudes e incluye el conteo de entidades. Como última nota, nos dice que la medición supone una descripción de la magnitud compatible con el uso previsto del resultado propio de medida, procedimiento de medida y un sistema de medida calibrado. Vamos a ver la parte de mensurando. En pocas palabras, el mensurando es la magnitud sujeta a medición o la magnitud que se está midiendo, ¿sí? O la magnitud que se desea medir. El resultado de medida nos menciona que es un conjunto de valores de una magnitud atribuidos a un mensurando, acompañados de cualquier otra información relevante disponible, ¿sí? Ya esta información relevante disponible normalmente se le asocia con la incertidumbre de medida. Vuelvo a lo mismo. Ustedes al realizar una medición obtienen un valor único. Ustedes al comparar ese valor único con un valor de referencia pueden obtener un error de medida y a eso se le debe de asociar como buena práctica la estimación de incertidumbre de medida. A eso se refiere como otra información relevante, ¿no? O sea, siempre debe estar acompañado. Como nota número 1 nos menciona que el resultado de una medición se expresa generalmente como un valor medido único y una incertidumbre de medida. Si la incertidumbre de medida se considera despreciable para ciertos fines, el resultado de medida puede expresarse como un único valor medido de la magnitud. Les reitero, esto es raro, o sea, realmente no se debe de despreciar para fines industriales. Para fines industriales no puedes despreciar la incertidumbre de medida. Entonces, ya a niveles de metrología científica, para fines matemáticos y demás, lo hacen, pero digámoslo así, estamos en un nivel más alto, en una jerarquía más alto, ¿no? En donde nuestras mediciones o los instrumentos o sistemas de medición que se utilizan en ese nivel, pues tienen unas características metrológicas de una calidad increíble que pues en el sector industrial no las tenemos, desgraciadamente, por fines económicos y por fines prácticos. Entonces, estos niveles sí hay que tenerlos siempre muy bien marcados. El error de medida. El error de medida nos comenta que es una diferencia entre un valor medido de una magnitud y un valor de referencia. Recuerden que es una simple resta. El valor que yo obtengo del instrumento de medición, ¿sí? Menos el valor del patrón o el valor nominal o el valor del máster o el valor de referencia. Y esa resta nos va a dar el error de medida. El error de medida tiene dos componentes genéricas. Estas componentes se conocen como errores sistemáticos más errores aleatorios. La sumatoria de estas dos componentes, de los errores sistemáticos y los errores aleatorios, nos dan como resultado el propio error de medida. Como nota número 1 del error de medida, podemos decir que el concepto de error de medida puede emplearse cuando existe un único valor de referencia, como en el caso de realizar una calibración mediante un patrón. Entonces, cuando ustedes realizan una actividad metrológica llamada calibración, lo que obtienen y registran en su certificado son errores de medida e incertidumbres de medida. ¿Qué quiere decir? Estamos viendo las propiedades, ¿sí?, de estas mediciones que me dio cierto dispositivo, cierto instrumento de medición. Pueden ser con mucha exactitud, derivado de errores muy pequeños, pueden ser con mucha precisión, derivado de incertidumbres muy pequeñas, o puede ser el caso contrario. Poca exactitud y poca precisión, derivado de valores de errores e incertidumbres, numéricamente hablando, muy grandes. Y bueno, por aquí les dejo una representación gráfica de lo que es, a través de un esquema, el error de medida, ¿no? Recuerden que tenemos los errores sistemáticos o el error sistemático, que lo vamos a clasificar
como error tipo B, ¿sí? Recuerden mucho esto. Los errores sistemáticos los podemos clasificar como errores tipo B. Esto lo vamos a relacionar más adelante con la forma de evaluar la incertidumbre de medida. Y los errores aleatorios los podemos clasificar o denominar como errores tipo A. ¿Sale? Muy bien. Los errores sistemáticos de medida son, primeramente, una componente del error de medida que en mediciones repetidas permanece constante o varía de manera predecible, ¿sí? Tiene un comportamiento sistemático. Ustedes lo van a poder predecir conforme va pasando el tiempo y lo van a poder corregir a través del uso de correcciones. El error aleatorio de medida, por otro lado, es también una componente de dicho error de medida, pero que en mediciones repetidas varía de manera aleatoria o impredecible, varía de manera caótica. No voy a poder utilizar alguna corrección debido a la propia naturaleza de este error, que de un tiempo T1 a un tiempo T2 va a cambiar drásticamente. Y como ese comportamiento no tiene ciertas tendencias, yo no voy a poder predecirlo a través del tiempo, ¿sí? ¿Se pueden hacer correcciones de errores aleatorios? Sí, pero es un poco difícil. Se debe de incrementar el número de mediciones repetidas a un número casi infinito de mediciones. ¿Qué quiere decir? Que para fines prácticos en el sector industrial, en algún sistema o proceso de medición, pues ustedes no van a hacer 15,000 o 20,000 mediciones, ¿verdad? En cada característica de calidad que están evaluando. Si no, pues imagínense, ¿no? Ahí se les va todo el mes. O sea, prácticamente es algo intangible dentro del sector industrial, ¿sí? Por eso decimos que ese componente de error aleatorio no lo vamos a poder corregir, ¿de acuerdo? O no lo vamos a poder predecir en diferentes tiempos, ¿sí? Y bueno, como nota, menciona que estas variaciones impredecibles y temporales, o sea, pueden presentarse en ciertos momentos del tiempo en un proceso de medición y después ya no se pueden presentar, tienen efectos en las observaciones repetidas, ¿vale? Bueno, vamos a ver rápido la exactitud de medida, y esta exactitud de medida pues nada más es una proximidad entre un valor medido y un valor de referencia. Entre más cercano esté el valor medido del valor de referencia, más exacto es esta medición, y entre más alejado pues es menos exacto. El concepto de exactitud de medida no es una magnitud y no se expresa numéricamente. ¿Qué quiere decir? Que a este concepto yo no le puedo dar un valor numérico. Yo no puedo decir, sí, tu exactitud de medida es de 10. No es algo práctico y es algo que no se le puede dar como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque como tal el concepto de exactitud de medida no es una magnitud, ¿de acuerdo? Entonces, como no es una magnitud, no la puedo cuantificar. Es un concepto para yo nada más tener una idea de, digámoslo así, de la calidad que yo voy a obtener de esa medición. Y bueno, vamos a ver entonces un esquema gráfico para que quede un poco mejor entendido. Observen que la línea azul, ¿sí?, que es paralela al eje Y, donde está la densidad de probabilidad, esa línea azul es el valor de referencia. Ahí ustedes tienen su valor del patrón, su valor nominal, su especificación del plano, su especificación del plan de control que deben de estar monitoreando. Ahí tienen su valor de referencia en pocas palabras. Y ustedes hacen mediciones repetidas, a lo mejor hacen 3, 5, 8, 10, depende de la técnica de muestreo que ustedes utilicen y acorde a sus procedimientos de medición y demás. Entonces, ese conjunto de mediciones están dispersas y yo las voy a representar a través de esta distribución normal. Adentro de esa curva están sus mediciones. Ahí adentro están las 5, 3, 8 o 10 mediciones que ustedes hicieron de ese valor de referencia. Entonces, la línea que tengo
Partiendo a la mitad, esta curva es el famoso promedio, la famosa media. Esta media se utiliza porque en fines metrológicos es la mejor medición que yo puedo dar. Entonces, yo voy a hacer una comparación entre la mejor medición que yo puedo obtener de un conjunto de mediciones que es el promedio contra el valor de referencia. Si hay mucha separación, entonces tengo una exactitud baja o tengo poca exactitud. Pero si ustedes observan que esa separación entre esas dos líneas de color azul empieza a decrecer, imagínense que ahorita las estamos juntando y el espacio en blanco se está reduciendo, entonces esa actitud va a aumentar. ¿De acuerdo? Muy bien. Para la parte de precisión de medida, aquí hay que aclarar que esta se enfoca en la proximidad entre las mediciones o los valores obtenidos, ¿sí?, de mediciones repetidas. ¿Qué quiere decir? Que ya no me interesa en dónde está el valor de referencia. En la precisión de medida, el valor de referencia no existe. Lo que me interesa es que la medición 1, la medición 2, la medición 3, la medición N, entre ellas estén lo más cercano posible en valor numérico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una medición 1 de 9.99, una medición 2 de 9.98 y una medición 3 de 9.99, tengo una cercanía entre ellas, pues digámoslo así, alta o aceptable, tengo buena precisión de medida. A comparación, si yo tuviera mediciones con los siguientes valores: medición 1, 10, medición 2, 5, medición 3, 20. Vean cómo la lejanía entre esos números es mayor. Eso quiere decir que esa precisión de ese conjunto de mediciones es más baja o es de menor calidad. ¿De acuerdo? Entonces recuerden muy bien eso. La precisión de medida es la cercanía entre mediciones repetidas. No existe el valor de referencia. Y la exactitud de medida, ahora sí me interesa ver qué tan cercano estoy de un valor de referencia. ¿Vale? Y bueno, como nota importante, podemos decir que es habitual que la precisión de una medida se exprese numéricamente mediante medidas de dispersión, como la desviación estándar, ¿sí?, o una varianza o un coeficiente de variación bajo las condiciones especificadas. Nuevamente pongo el diagrama anterior y ahora quiero que el valor de referencia no lo pelen para nada. Imagínense que ya no está, ya es un espacio en blanco, desaparece la palabra valor de referencia, desaparece la línea azul, desaparece la parte de exactitud y desaparece la línea del promedio, la que está partiendo a la mitad, la distribución normal. Entonces, me quedo con la pura curva. Recuerden que esa curva representa el conjunto de mis mediciones que yo hice de manera repetida. Esa curva, si tiene un ancho muchísimo mayor, imagínense que esa curva empieza a crecer hacia los extremos, hacia su lado izquierdo y hacia su lado derecho, y empieza a tener un ancho o un área más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Eso quiere decir poca precisión de medida. Pero si esa curva empezara a adelgazar, ¿sí?, o hacerse más delgada, más delgada, más delgada, hasta llegar al grado de ser una línea, entonces ahí sí podemos tener una precisión de muy buena calidad y podemos decir que es una desviación estándar o una varianza de 0, numéricamente hablando. ¿De acuerdo? Bueno, entonces estos son algunos casos gráficos para representar, ¿sí?, estos ejemplos de exactitud y precisión. Por ahí creo que quedó bien entendido con la explicación que dimos anteriormente. Y bueno, para terminar este bloque 3, quisiera preguntarles si tienen alguna duda o alguna pregunta de estos conceptos relacionados que deben de tener presentes en la estimación de incertidumbre. Sí, Héctor, me surgió una duda. Adelante. Bueno, solo quería preguntar de igual manera si me podías indicar lo más breve posible. Sí. ¿Qué tipo de efectos podemos encontrar al tener repeticiones de medida? Tú mencionaste que podemos encontrar efectos, entonces me quedé con la duda de qué tipos de efectos o cuáles son los más comunes que podemos encontrar en repeticiones de medida.
¿Efectos te refieres como a errores o efectos te refieres como a la tendencia que van a tener esas mediciones repetidas? Sí, a la tendencia, A la precisamente. tendencia. Ok. Como cuando estamos evaluando esas mediciones repetidas, normalmente se le atribuye una densidad de probabilidad en forma de distribución normal, y para tú poder conocer esa dispersión de esas mediciones, o sea, esa precisión de medida, utilizas la desviación estándar, ¿sí? Entonces, esa desviación estándar te va a dar un valor numérico. Si ese valor numérico es grande, quiere decir que tu precisión es muy baja. Y si ese valor es cero, pues quiere decir que tu precisión es altísima, ¿no? Digámoslo así, para fines ideales. Obviamente, cuando tú ya lleves esa estadística a la parte real, ya en piso, en tu organización, es raro que obtengas una desviación estándar cero. Es raro, derivado de las mismas errores presentes propios del instrumento, propios del procedimiento de medida, propios del método de medida. Pero aquí, normalmente cuando evaluamos esa parte de repetibilidad, nosotros la evaluamos como si fuera una tendencia, digámoslo así, aleatoria, ¿sí? ¿Por qué aleatoria? Porque estas mediciones que tú hagas, ¿sí? Pueden tener, ejemplo, si tú haces 10 mediciones, podemos hacer hasta el ejercicio, vas a tener 3 mediciones con cierto valor, 3 otras mediciones con otro valor y las mediciones 4 restantes con diferentes valores. ¿Qué quiere decir? Que si tú graficaras, vas a ver que estos cambios no siguen alguna tendencia. Pueden ser que no tenga una tendencia creciente o decreciente, o que haga un cambio tipo arriba y abajo, por decirlo así. Entonces, normalmente cuando en mediciones repetidas, sí, y estamos evaluando en particular la parte de repetibilidad de un instrumento de medición como fuente de incertidumbre del presupuesto, la evaluamos de manera estadística, ¿sí? Y de manera estadística quiere decir que viene de errores tipo aleatorios que los vamos a clasificar como tipo A. Por eso les mencionaba que se acordaran mucho del error aleatorio que es tipo A, porque ese error tipo A lo relaciono directamente con la forma de evaluar esa incertidumbre. Y para evaluar incertidumbres de índole estadística, necesito hacer evaluaciones tipo A. Entonces, ahí está el vínculo directo. No sé si por ahí va tu pregunta respecto a la parte de tendencias. Sí, ya quedó aclarado la duda. Perfecto. Muchas gracias. No, al contrario, de nada. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta que tengan, ingenieros, respecto a estos conceptos? Ok, entonces, si no tenemos alguna otra pregunta, continuamos con la unidad 4, ya casi estamos finalizando, y vamos a ver ahora sí los tipos de errores, los tipos de errores más frecuentes que se presentan en nuestras mediciones. Es importante conocer estos errores, porque recuerden que derivado de estos errores podemos realizar correcciones, y derivado de estos errores y correcciones vienen estas contribuyentes o variables o, digámoslo así, incertidumbres que vamos a estar evaluando, ¿no? Bueno, entonces estos tipos de errores, como antes fue mencionado, existe una clasificación general. Vamos a hablar de errores sistemáticos, errores aleatorios. Los errores aleatorios los clasificamos como tipo A, y los errores sistemáticos los clasificamos como tipo B. El primer error que les presento son los errores propios del instrumento, ¿sí? Estos errores ya vienen propios debido a la naturaleza de los procesos de fabricación o de manufactura del instrumento, ensambles y demás, ¿sí? Entonces pueden ser deformaciones, pueden ser falta de linealidad, o puede ser alguna imperfección mecánica, electrónica, eléctrica, o de algún otro índole. Pero estos errores o defectos propios del instrumento, recuerden que son derivados de los procesos de manufactura que se utilizan para
armar como tal un instrumento de medición o hacer como tal un instrumento de medición. Aquí quiero hacerles una pregunta. ¿Este tipo de error lo puedo corregir? ¿Ustedes qué creen? ¿Se podrá corregir un error por fabricación? Bueno, yo pienso que no. Es correcto. No se puede corregir. ¿Sí? Prácticamente que debido a esa naturaleza de estos procesos de manufactura, recuerden que no hay proceso perfecto y pues vamos a tener desviaciones, ¿no? Propias. Entonces, o sea, por ahí gracias por la contribución y pues bien contestado esa parte, ¿no? Entonces, este tipo de errores pues no los vamos a poder corregir. Ahora, errores del operador o del método de medición, ¿sí? Por parte del operador, pues por ahí una falta de agudeza visual, algún descuido, cansancio, no tienen la técnica de manipulación de los instrumentos, les faltan nociones, tanto técnicas como teóricas, y en la parte del método o procedimiento de medición, pues no hay como tal, un método estandarizado. Cada quien mide como quiere, donde quiere y como puede. Entonces, y esto es algo muy común, que se da muchísimo y sobre todo en piso, no me dejarán mentir. En piso, en cambios de turnos, en cambios de inspectores, en cambios de operadores técnicos y demás, pasa esto. Hasta en cambios de metrólogos pasa esto, ¿no? Por eso hay diferentes técnicas estadísticas para evaluar toda esta parte, como los famosos estudios R&R, del MCA y diferentes técnicas, ¿no? Estos errores sí los vamos a poder compensar, claro que sí. Si yo tuviera un error por operador, pues puedo originar si es por falta de entrenamiento, por falta de algún accesorio, le puedo implementar algún pocayoke, puedo mejorar su estación de trabajo con ayudas visuales, puedo corregir, ¿no? El cansancio lo puedo eliminar con un tapete antifatiga si es que hace mediciones parado, una buena mesa de trabajo con su altura, como debe de ser por norma. O sea, esto lo puedo corregir. Y el método, pues el método yo también lo puedo corregir, ahora sí que actualizando esta serie de pasos, ¿en base a qué? A guías técnicas ya establecidas, a normas de referencia y a través del expertise propio, ¿no? Del conocimiento de mi proceso de medición. Errores en las mediciones, el número 3, errores por el uso de instrumentos no calibrados, ¿sí? Por ahí se considera también. Recuerde que cuando yo calibro, obtengo un error de medida, entonces ya puedo hacer correcciones. Esos errores de medida se consideran como errores tipo B, que son los sistemáticos, los puedo corregir a través de históricos, de información de certificados, pero pues bueno, si yo no calibro, pues nunca voy a poder compensar ese error. Errores por la fuerza ejercida al efectuar, ¿sí? Al efectuar mediciones. Esto sobre todo en mediciones de tipo de contacto. Magnitudes, híjole, muchísimas. Dimensional, fuerza, par torsional, presión, masa, muchísimas, ¿no? Magnitudes podemos mencionar. Errores por puntos de apoyo, dimensional, par torsional, fuerza también, por ahí entra, ¿sí? Entonces, diferentes magnitudes, ¿sale? Errores por método de sujeción del instrumento, específicamente hablando en dimensional, pero les puedo hablar de otras magnitudes también, ¿vale? Entonces, ahí cuando tenemos alguna sujeción en donde no aseguramos el paralelismo y la perpendicularidad entre el instrumento y la pieza, o no sujetamos la pieza, o realmente no definimos la técnica de medición, si es en estado libre o haciendo una sujeción, ya sea del instrumento o ya sea del ítem, ¿no? O de la pieza como tal, a medir. Errores por distorsión. Estos errores, ¿sí? Los podemos ejemplificar con el error de ave, ¿no? Que por ahí se presenta cuando el eje principal, ¿sí? Del instrumento se aleja, ¿no? Del eje de la pieza o del ítem. Entre más cerca estén esos ejes, en una medición pues ideal deben de estar sobrepuestos, pues ahí el error de ave pues se minimiza, se hace cero, pero realmente en la práctica es imposible hacerlo cero y bueno, esto es un error por distorsión. Errores de paralaje, ¿sí?
Errores por posición, ¿sí? Cuando hacemos una colocación en un método, digámoslo así, de palpado o de tacto, donde hay contacto, ¿sí? Alguna superficie puede ser puntual o de alguna otra naturaleza, pues ahí podemos tener errores por esas diferentes posiciones, ¿no? Los errores por condiciones ambientales, ya saben las condiciones ambientales que más nos afectan, la humedad relativa, la temperatura ambiental y la presión atmosférica. Por ahí puede considerarse el polvo, pueden considerarse la luminosidad también, la calidad del aire y demás, pero como tal, pues ya saben que en ciertas magnitudes la humedad relativa, la presión atmosférica y la temperatura ambiental golpean muchísimo y se presentan como magnitudes de influencia, ¿no? Ahí andan de metiches en nuestras mediciones queriendo alterar los resultados. Entonces, pues, mucho cuidado con esa parte y eso también contribuye como un error en las mediciones. Por aquí les pongo la parte del polvo, ¿sí? La temperatura. Y bueno, estos son los errores más comunes que se presentan cuando ustedes realizan una medición. ¿Existen más errores? Sí, existen infinidad de errores, pero estos errores son los que ustedes van a poder encontrar en guías, en técnicas de calibración, en la propia guía de estimación de incertidumbre, en la diferente normatividad, ¿sí? En documentos técnicos, todo lo relacionado a esta parte de metrología hace mención a estos errores, a estos 7, 8 errores que estuvimos viendo. Y si ustedes se fijan y hacen un poquito de memoria, estos errores son los que normalmente se presentan en un sector industrial, en un proceso de medición, ¿sí? Dependiendo de la técnica de contacto que ustedes hagan, ¿sí? Si es invasivo, si no es invasivo este sistema de medición y demás, pues van a ser todos esos errores que se van a presentar. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda respecto a esta parte de los errores de medición. ¿Ok? Entonces, nada más recuerden, hay errores que sí se pueden compensar y hay errores que no. Entonces, ustedes ahí deben de, como usuarios y dueños de su proceso y sistema de medición, deben de estar pues descartando qué errores sí puedo compensar y qué errores no, y pues son los propios que por ahí voy a tener, ¿no? Vamos a ver los tipos de incertidumbre de medida, ¿sí? Una vez que se tiene claro cuál es el procedimiento de medición, se procede a identificar las fuentes de incertidumbre. Ok, como recomendación, no realicen un presupuesto de incertidumbre si no tienen ya bien definido su método de medición y su procedimiento de medición. ¿De acuerdo? Es como si quisieran hacer un estudio MSA sin tener el plan de control o peor, quieren hacer un plan de control sin tener diagramas de flujo del proceso. Y aquí sí quieren elaborar un plan de control. Nunca lo van a poder hacer. Necesitan los diagramas de flujo del proceso. Y derivados más, ¿no? Necesitan una MEF de proceso, necesitan planos de ingeniería, AMEF de diseño y demás documentos. Aquí es lo mismo. Aquí el procedimiento de medición les va a dictar qué pasos hay que seguir al hacer estas mediciones. Derivado de la naturaleza de esos pasos, van a ser también las contribuciones de incertidumbre o las fuentes de incertidumbre que ustedes van a contemplar en su presupuesto. ¿De acuerdo? Entonces, como recomendación, siempre hay que tener bien definido el método de medición y el procedimiento de medición para poder ya después hacer la identificación de mis fuentes de incertidumbre. Estas fuentes de incertidumbre se pueden conocer como variables de influencia también o contribuyentes de incertidumbre, ¿sí? Entonces, como ustedes la quieran llamar, no hay ningún problema. La terminología, digamos que es bajo el mismo concepto o bajo la misma idea o el mismo enfoque. Y bueno, aquí les dejo una representación gráfica de las contribuyentes de incertidumbre, ¿sí? Que normalmente se deben de considerar constantes físicas, el entorno,
el propio procedimiento de medición, el método, la definición de la característica, mi modelo matemático con el que yo voy a representar esa medición, el principio de medida que representa esa medición, la parte de quién realiza la medición, que aquí yo coloco como metrólogo, ¿sí? El instrumento o el sistema de medición que se utiliza, obviamente, ¿vale? Programas, ¿sí? Hojas de cálculo y demás. Y bueno, como tal, estos son algunos elementos que ustedes pueden considerar como contribuciones para su presupuesto de incertidumbre. Vamos a ver las fuentes, ¿sí? Más utilizadas o que se presentan casi en el 100% de todos los presupuestos de incertidumbre. La primera fuente de incertidumbre que ustedes deben de considerar sí o sí es la incertidumbre propia del patrón de calibración. ¿Dónde van a encontrar esa incertidumbre, ingenieros? ¿Dónde creen que la vamos a encontrar, esa incertidumbre del patrón? ¿En dónde creen que la vamos a encontrar? ¿En una norma, en una guía, en un plan de control, en una matriz de calidad? ¿En dónde la encontraremos? Esa fuente de incertidumbre la vamos a encontrar en el informe o certificado de calibración. ¿De acuerdo? ¿De quién? Del propio patrón. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a tener esa incertidumbre de medida. ¿De acuerdo? Ahora, esta incertidumbre de medida, ¿ustedes creen que al observar un certificado o informe o algún registro, puede ser también alguna disposición técnica del fabricante, se utilizó algún método estadístico? ¿Calculamos alguna desviación estándar, algún promedio, alguna varianza? ¿Hicimos algún método estadístico? No. Entonces, como no hicimos un método estadístico para poder obtenerla, su valor numérico, entonces utilizamos una evaluación tipo B, una evaluación no estadística, a través de información, a través de históricos. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de incertidumbre es tipo B, se evalúa de forma tipo B. Ahora, la incertidumbre propia del modelo de medición, ¿sí? El modelo matemático, ¿sí? Que voy a representar. Les voy a poner a lo mejor un ejemplo. Para poder establecer este modelo matemático necesito conocer el principio de medida. Ejemplo, en un instrumento para pesar, mejor conocido como báscula o balanza, el principio de medida es la fuerza de gravedad ejercida sobre un objeto o sobre una masa. Realmente lo que detecta el transductor o la celda de carga de un instrumento para pesar es una fuerza. Pero bueno, a través de un arreglo electrónico, mecánico y demás, transforma una señal de cierto origen o cierta magnitud a otra, ¿sí? Entonces, el principio de medida como tal es ese, determinar una fuerza a través del efecto de la gravedad que actúa sobre un cuerpo. Pero bueno, estos dispositivos o estos instrumentos, a través de estos modelos electrónicos, a través de esta parte de control, realizan esa transformación de esa señal y lo que realmente miden se le conoce como masa convencional para despreciar estos efectos de la gravedad en diferentes lugares del mundo. Recuerden que la gravedad cambia, entonces para que no haya problemas, pues lo que realmente miden se le conoce como masa convencional, ¿no? Que es una masa estandarizada en ciertas condiciones de densidad, empuje de aire, gravedad, etc. ¿Sale? Entonces de ahí va a ser derivado el modelo de medición, ¿sí? El modelo de medición que yo voy a plantear para poder obtener esta indicación. Después viene la incertidumbre por estabilidad del cero, ¿sí? Esta incertidumbre por estabilidad de cero. Viene la incertidumbre debido a la deriva. La deriva instrumental, recuerden que es el desgaste que sufre el instrumento o el sistema de medición a través del tiempo, acorde al uso, sus mantenimientos,
y buenas prácticas que se le den a este dispositivo, ¿no? Entonces, esta incertidumbre debido a la deriva, si se fijan, vuelvo a lo mismo. Esta deriva instrumental ustedes la pueden calcular a través de históricos con técnicas de la recomendación de la Organización Internacional de Metrología Legal, la OIML. Hay una guía, la D24, la ILAC D24, si no mal recuerdo, ILAC G24 D10. Por ahí vienen estas técnicas para cortar y alargar los periodos de calibración. Ahí viene la parte de deriva instrumental, gráficos de control. Entonces, si se fijan, aquí tampoco no estoy utilizando un método estadístico, no estoy utilizando rangos, promedios, desviaciones estándar o varianzas. A través de históricos, a través de certificados de 1, 2, 3, 4, 5, N calibraciones, obtengo la deriva a través de una simple suma, resta y una división. Entonces no estoy haciendo nada de estadístico, estoy haciendo aritmética pura por obtener esa deriva. Entonces, esta también se considera como tipo B, no estadística. ¿Sí? De hecho, todas las que estoy mencionando anteriormente también son no estadísticas, ¿eh? La de por modelo y la de estabilidad de cero. Ahora, la incertidumbre por resolución. Yo quisiera preguntarles, ¿la resolución qué es? A grandes rasgos, no como definición o como concepto, sino para ustedes, ¿qué es la resolución? Podríamos definirlo como una parte, ¿no?, del instrumento o sistema de medición. Entonces, como es una parte de ese instrumento de medición, pues siempre va a estar presente ahí desde que lo fabrican hasta que se le acaba la vida útil a ese instrumento. Entonces, esa resolución, vuelvo a preguntar, ¿utilizo alguna técnica estadística para conocer el valor de esa resolución? No, ya me lo da una ficha técnica del fabricante, me lo vuelve a dar una información técnica, un documento, un histórico. Vuelvo a hacer una evaluación tipo B. ¿Sí? Incertidumbre por repetibilidad. Esta está buena. La incertidumbre de repetibilidad, ¿sí? Es mediante una evaluación tipo A, que es estadística. Aquí sí necesito utilizar una medida de dispersión, llamada desviación estándar, para conocer la incertidumbre por repetibilidad, atribuyéndole una densidad de probabilidad de forma normal, una distribución normal. Necesito conocer la desviación estándar de esas mediciones en función a esa densidad de probabilidad. Entonces, esta sí utiliza una técnica estadística. Como tal, se evalúa de forma tipo A. ¿De acuerdo? La incertidumbre del método nuevamente queda definida, ¿sí?, a través de un modelo matemático. Estos modelos matemáticos ya vienen definidos en las guías técnicas de calibración, de magnitudes e instrumentos. El que gusten, ustedes la van a poder encontrar, o en normas de referencia propias del instrumento, o normas relacionadas a la parte metrológica. Como son históricos, son documentos, pues vuelvo a hacer una incertidumbre tipo E, ¿no? Entonces, si se fijan de toda la lista que les presenté, ¿sí?, de estas 4, 5, 6, 7 incertidumbres que son las que más se presentan en presupuestos de incertidumbre, hay incertidumbre por histéresis, incertidumbre por reversibilidad, hablando de fuerza, diferentes incertidumbres, ¿no? Acuérdense que estas incertidumbres van acorde a la magnitud, ¿sí?, que se quiere medir, o sea, al mensurando, y van acorde a la naturaleza del instrumento. Es un instrumento del área dimensional, es un instrumento del área de fuerza, es un instrumento del área de temperatura. Entonces, acorde a esas funciones, perdón, a esas naturalezas, estas incertidumbres de medida, algunas sí van a aplicar y otras no. De cajón, las que siempre van a aplicar va a ser la de resolución, va a ser la de repetibilidad, va a ser la del patrón. Esas tres de cajón siempre las van a aplicar en cualquier presupuesto de incertidumbre. Siempre, siempre. Nunca las van a poder eliminar o las van a poder hacer a un lado. Nunca. No van a poder hacer a un lado, pues, la calibración de un patrón, ¿sí?, de ese instrumento, mejor dicho, pues contra un patrón, ¿no? Pues eso nunca lo van a poder hacer de lado. Segundo, nunca le van a poder quitar la resolución a un instrumento.
¿verdad? Aunque sea analógico de carátula y tapen la carátula, pues la resolución va a seguir estando ahí. Entonces nunca se la van a quitar. Siempre va a estar ahí. Y otra propiedad de los instrumentos es la repetibilidad. Entonces, pues esa repetibilidad también ya viene propia del instrumento. Entonces no le vamos a poder quitar eso. ¿De acuerdo? Entonces, esas tres incertidumbres, la del patrón, la de la repetibilidad y la de la resolución, siempre van a estar presentes en cualquier presupuesto de incertidumbre. Y recuerden, la única incertidumbre que estuvimos revisando, que es estadística, o sea, se evalúa de forma tipo A, es la de repetibilidad. ¿Hay más? Sí, pueden meter una incertidumbre por R&R, por un estudio R&R. Esa también se le da, perdón, esa es una tipo B, porque viene del resultado de un estudio y se le da una función nada más de distribución normal. Entonces, pero una tipo A podría ser una de ecuación de mejor ajuste. Cuando ustedes hacen o incorporan una ecuación de mejor ajuste buscando la linealidad del equipo, ahí utilizamos técnicas estadísticas, utilizamos una regresión lineal y esa podremos considerarla como tipo A, ¿no? Un método estadístico. O mínimos, resolución de mínimos cuadrados, si no mal recuerdo, es otro método también para poder hacer esa parte, ¿no? Ok. Los tipos de incertidumbre, ¿sí? Existen tres tipos de incertidumbre. La incertidumbre estándar o típica, cuando ustedes están haciendo un presupuesto de incertidumbre y dicen, voy a meter la incertidumbre por repetibilidad, voy a meter la incertidumbre por patrón y voy a meter la incertidumbre por resolución, cada contribuyente individual se le conoce como incertidumbre estándar o típica. La incertidumbre por repetibilidad es una incertidumbre estándar o típica, ¿sí? Bajo un nivel de cobertura K igual a 1, 68%. Ahí estamos trabajando bajo un K igual a 1 del 68%. Todas las incertidumbres estándar o típicas son las contribuciones de incertidumbre que ustedes están eligiendo para formular el presupuesto. Todas esas incertidumbres trabajan con un factor de cobertura K igual a 1, que es en probabilidad el 68%. Primera incertidumbre. Segundo tipo de incertidumbre, la incertidumbre combinada. La incertidumbre combinada es la sumatoria cuadrática a través de la ley de propagación de incertidumbres, que ahorita vamos a ver, de todas las incertidumbres típicas o estándar, ¿sí? Estoy haciendo todas las sumatorias cuadráticas de todas las incertidumbres estándar que yo elegí para el presupuesto. Esa es la incertidumbre combinada, una simple sumatoria. Esa incertidumbre combinada sigue trabajando bajo un factor de cobertura K igual a 1 a una probabilidad del 68%. Ahora, Héctor, ¿cómo hacemos el brinco de un factor de cobertura K1 al K2 que me pide el sector industrial como mínimo para poder tener una buena confiabilidad en estas mediciones y, sobre todo, la guía de expresión y evaluación de la incertidumbre de medida me pide que la estimación de esa incertidumbre expandida esté con un K igual a 2? Bueno, lo único que voy a hacer es expandir la incertidumbre combinada multiplicándola por un factor de cobertura K igual a 2 por un 2. El valor numérico que ustedes obtengan de la incertidumbre combinada lo van a multiplicar por 2 y así la están expandiendo. Y ahora sí, la cobertura va a ser del 95,46% aproximadamente y van a tener una probabilidad del 95%. Y esa incertidumbre expandida, ¿sí?, es la que ustedes observan en todos sus certificados de calibración y todos sus informes de mediciones, ensayos destructivos, no destructivos y demás. Ahí les ponen una U mayúscula. Esa U mayúscula es el símbolo que representa la incertidumbre expandida, ¿sí? Entonces, en la incertidumbre estándar, U minúscula subíndice S, es como la forma genérica. Factor de cobertura K igual a 1, 68%. Incertidumbre combinada, U minúscula subíndice C, factor de cobertura K igual a 1, 68%. Incertidumbre expandida, U mayúscula, factor de cobertura K igual a 2,
porcentaje de probabilidad, 95%. ¿De acuerdo? Esos son las diferentes incertidumbres dentro de la metodología GUM que ustedes van a estar desarrollando. No hay más que incertidumbres estándar, no hay más que incertidumbre combinada, una sola, y una incertidumbre expandida. ¿De acuerdo? Formas de evaluación, ya las estábamos comentando desde previo a la parte de llegar a esta unidad, ¿no? Evaluación tipo A es cuando utilizo métodos estadísticos, ¿sí? Recuerden que la de la incertidumbre estándar por repetibilidad es evaluación tipo A. Y evaluación tipo B, utilizo información técnica, documentos, fichas técnicas, informes o certificados de calibración, documentos de referencia o históricos, ¿sale? Entonces, aquí no hago nada de estadística, solamente extraigo información de lo que yo ya tengo, del estudio de esta, digámoslo así, pues de esta misma medición, por decirlo así, ¿sale? Entonces, solamente existen dos tipos de evaluación dentro de la metodología GUM, evaluación tipo A y evaluación tipo B. Evaluación tipo A, estadística, evaluación tipo B, no estadística, a través de documentación, históricos. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, ingenieros? Ok, si no hay alguna duda, alguna pregunta, vamos a terminar con el bloque 6 o la unidad 6. Les voy a presentar un diagrama elaborado por una publicación técnica del CENAM, donde viene de manera muy entendible cómo es el desarrollo o la metodología GUM para hacer la evaluación y expresión de la incertidumbre. Entonces, este diagrama lo tengo aquí en un PDF. Esta publicación, con todo gusto, si la necesitan, se las puedo enviar por correo, o si ustedes se meten a la página del CENAM, de ahí la pueden descargar sin ningún problema. Déjenme les pongo el diagrama para irles explicando rápidamente cómo es esta parte. Quisiera preguntarles si ahí se ve bien o le hago un poco más de zoom al diagrama para que lo puedan visualizar mejor. Se ve bien, perfecto. Muy bien, entonces, observen que el primer paso que me dicta la metodología GUM para hacer una estimación de incertidumbre es define tu mensurando. Les recuerdo que el mensurando es la magnitud que están midiendo, ¿sí? Puede ser una magnitud física, química o biológica. Segundo paso, establece tu modelo físico. ¿Qué quiere decir? El principio de medida. ¿Se acuerdan que cuando les platiqué de la balanza, el principio de medida es ese fenómeno de la fuerza de gravedad aplicada a un cuerpo? Bueno, ustedes tienen que identificar qué principio de medida tienen en sus procesos de medición. Tienen que definir el método directo, método indirecto, método por sustitución, algún otro método, y tienen que definir también este procedimiento de medición. Ahí va en conjunto toda esta parte, ¿sale? Y ahí mismo definen su modelo matemático, definen el modelo matemático que les va a dar esa medición, ¿sale? Estos modelos matemáticos, como yo les reitero, ya vienen definidos en tanto guías técnicas de calibración o otros documentos técnicos del área de metrología, sobre todo el área de estimación de incertidumbre. Como tercer paso de la metodología GUM, ahí ustedes identifican las fuentes de incertidumbre. Todas las contribuyentes que para ustedes en su proceso de medición creen que puedan afectar, ahí las agrego. Oye, que estoy haciendo mediciones de un check-in fixture en piso al lado de un horno, ya es tanta la temperatura que por ahí transmite ese horno, que siento que la temperatura me puede cambiar estas mediciones del fixture. Pues agrego una incertidumbre por temperatura y aparte puedes hacer una corrección también por diferencias de temperatura entre el fixture y el instrumento de medición, o entre el propio fixture y la pieza que por ahí estás fijando, ¿no? Pues hay diferentes métodos y técnicas que ustedes pueden utilizar, pero tienen que identificar en esta parte todas las fuentes de incertidumbre, ¿de acuerdo? ¿Sabes qué? Que voy a utilizar un indicador de tipo carátula para hacer ciertos puntos en este fixture. Perfecto, entonces vas a meter incertidumbre del patrón con el que fue calibrado este indicador de carátula,
vas a meter incertidumbre por repetibilidad, porque vas a hacer diferentes mediciones o mediciones repetidas. Vas a meter incertidumbre de resolución porque el indicador de carátula tiene resolución. Vas a meter una incertidumbre por efecto de temperatura. Vas a tener una incertidumbre por un error debido a una mala posición. Si es un indicador analógico, puedes tener una incertidumbre debido a la parte de lo que es el error de paralaje. Si es digital, pues lo puedes eliminar, no hay ningún problema. Entonces, si se fijan cómo voy formulando para este ejemplo diferentes fuentes que por ahí se pueden presentar en el proceso de medición. Entonces, todas esas fuentes las tengo que identificar. Como cuarto paso, ya empiezo a cuantificar las variables. O sea, aquí ya empiezo a ver qué tipo de evaluación va a ser. Si va a ser tipo A, van a ser estadísticas, o van a ser tipo B, no estadísticas. ¿Sí? Aquí ya empiezo a ver qué onda con esto. Y dependiendo de la evaluación, si es tipo A o tipo B, van a ser las distribuciones de densidad de probabilidad que yo le voy a dar. Pueden ser distribuciones normales, pueden ser distribuciones rectangulares o pueden ser distribuciones triangulares. Normalmente se utilizan distribuciones normales y distribuciones rectangulares. El quinto paso es reducir, o sea, obtener la incertidumbre estándar. ¿De quién? De todas las contribuciones o fuentes de incertidumbre. Si tengo 4, si tengo 5, si tengo 30, pues bueno, son 30 fuentes de incertidumbre o 30 incertidumbres estándar o típicas. Empiezo a calcularlas con sus modelos matemáticos. Les reitero, esos modelos matemáticos vienen en guías técnicas y vienen tanto en la misma GUM como en diferentes normas, como la norma mexicana 140 y diferentes documentos de referencia. Después veo si existe una correlación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Una dependencia entre una magnitud y otra. Si existe una dependencia entre una magnitud y otra, entonces hay una correlación. Y cuando hay una correlación, necesito meter coeficientes de sensibilidad a través de derivadas parciales. Pero cuando no existe correlación, entonces no meto derivadas parciales, porque mi coeficiente de sensibilidad me da 1. Ahorita les voy a explicar esa parte. Ahora, cuando ya veo si hay correlación o no correlación, me voy a calcular la incertidumbre combinada, ¿sí? Esta incertidumbre combinada la voy a hacer a través de la ley de propagación de incertidumbres. Y ahorita se las voy a mostrar, esa fórmula. Este documento también se los puedo proporcionar sin ningún problema, o en su caso lo pueden encontrar en la página del CENAM. Es su publicación técnica. Miren, observen. Aquí tengo el modelo, ¿sí? Lo voy a hacer un poco más grande. Es la ecuación 8.7. Aquí está. Vean cómo la nomenclatura, U minúscula C, incertidumbre combinada. Entonces, vean, sumatoria, ¿sí? De C, coeficiente de sensibilidad, que multiplica a las diferentes incertidumbres estándar o típicas. Cuando son modelos no correlacionados, el coeficiente de sensibilidad es 1 y en el modelo matemático desaparece esa sumatoria, esa multiplicación del coeficiente de sensibilidad por la incertidumbre. Me va a dar lo mismo, la incertidumbre estándar. Pero cuando son magnitudes correlacionadas, ahí necesito meter derivadas parciales, ¿sí? Necesito meter estas derivadas parciales y ahí el cálculo es cuando se vuelve más complejo, porque tengo de mi modelo matemático que derivar parcialmente una función respecto de la otra. Y ahora sí esos diferentes coeficientes los tengo que calcular y hacer la multiplicación por la incertidumbre típica o estándar, ¿sí? Esto se le conoce como ley de propagación de incertidumbres a esta fórmula. Cuando ustedes quieran calcular una incertidumbre combinada, deben de utilizar la ley de propagación de incertidumbres. Esa es la fórmula que ustedes deben de utilizar, ¿vale? Y por último, tenemos la incertidumbre combinada. Me voy a regresar al diagrama. Cuando yo ya hago la incertidumbre, combinada, elijo el nivel de confianza.
Recuerden que en la incertidumbre combinada estoy en un nivel de confianza K igual a 1. Necesito pasar al K igual a 2. Entonces, ¿sí? Antes de eso, me pregunto, ¿necesito cuantificar los números de grados de libertad o no? Si no lo necesito cuantificar, entonces me voy directo al factor de cobertura K igual a 2 para poder expandir la incertidumbre combinada y hacer la incertidumbre expandida. Pero si necesito cuantificar los grados efectivos de libertad, entonces me voy a estimar esos grados, calculo el número efectivo a través de una fórmula también. Esa fórmula la van a poder encontrar, si no mal recuerdo, en la guía 106, en donde dice evaluación o el papel, perdón, de la incertidumbre de medida, en la evaluación de la conformidad. Por ahí vienen esas fórmulas. Si no, en alguna publicación técnica, de hecho en esta publicación también la van a poder encontrar. Y después de eso, de determinar los grados efectivos de libertad, ahora sí paso a la parte de determinar el factor de cobertura, pero ahora va a ser en función a los grados de libertad, ¿sí? Entonces, estos grados de libertad pueden cambiar, pueden ser 2, pueden ser 2.1, 1.99, estos grados van a cambiar y esto me va a dar la probabilidad de cobertura que yo voy a tener. Y por último, al ya incluir el factor de cobertura para expandir esta incertidumbre combinada y transformarla a una incertidumbre expandida, ya tengo mi probabilidad del 95%, el factor de cobertura K igual a 2, y por ende esa incertidumbre expandida es la que yo voy a utilizar para evaluar la conformidad en un proceso de confirmación metrológica o para yo evaluar alguna otra especificación o algún otro criterio de aceptación que yo tenga en base a alguna normatividad o en especificaciones propias de planos de ingeniería, en un plan de control o especificaciones propias de mi cliente. ¿De acuerdo? Entonces, a grandes rasgos, este es el proceso o la metodología GUM en un diagrama, digámoslo así, de flujo o en un esquema. Estos son los pasos que se deben de hacer cuando ustedes hagan una estimación de incertidumbre de cualquier tipo de magnitud en cualquier instrumento. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta respecto a esta parte de la metodología presentada en este diagrama. Sí, respondiendo aquí a la ingeniera Fátima, la presentación se las envío a sus correos que por ahí me proporcionaron sus registros para que tengan aquí la información y pues tengan una consulta más rápida, ¿no? Muy bien, entonces si no hay alguna duda o alguna otra pregunta, hasta aquí paramos el webinar del día de hoy. Por ahí me pasé del tiempo determinado. Espero y todos los conceptos hayan sido de utilidad, hayan reforzado su conocimiento y hayan formado esta parte de educación continua como metrólogos y como ingenieros en el área de metrología. Espero que un servidor haya sido muy claro y conciso respecto a la explicación de todos estos conceptos y esta información técnica. Espero que haya sido de una manera, pues, de fácil comprensión, ahora sí que fácil digerimiento, y bueno, pues nada más que agradecerles por su puntualidad, por su tiempo, por la asistencia a este webinar, por estar una vez, nuevamente, otra vez con nosotros, con Bajio Consultores, sobre todo con un servidor, Héctor Durán. Espero verlos en los próximos webinars, que por ahí un servidor va a estar también impartiendo el de Core Tools. El ingeniero Luis Gerardo Rico va a estar impartiendo el día de mañana el de nomenclatura del Sistema Internacional de Unidades. Y la ingeniera Carla Quillares va a estar compartiendo el área de seguridad y higiene, ¿no? Entonces, esperamos verlos en nuestros próximos webinars, agosto y los demás que estemos publicando en nuestra página y redes sociales. Y por ahí también, si les interesa algún curso en línea de los que tenemos o si necesitan algún entrenamiento en planta de las áreas de metrología, industrial, gestión de la calidad, seguridad, higiene o ambiental, no duden en contactarnos. Tenemos instructores con alta capacidad, certificados y demás, y sobre todo con mucho expertise, mucho recorrido en la parte industrial. Y bueno, ya por último, nada más quisiera presentarles el calendario de cursos y recordarles la parte de los webinars.
Recuerden que empezamos el día de hoy y terminamos el sábado 25 de julio, los webinars gratuitos. Por ahí, si tienen algunos otros colegas de otras organizaciones que quieran tomar los webinars, todavía están a punto de inscribirse al del día de mañana 18, el día del lunes 20 y el del sábado 25, ¿no? Los registros siguen abiertos. Si ustedes quieren consultar el video de este webinar, lo vamos a tener en nuestra página y en nuestro canal de YouTube. Así lo van a encontrar como Bajio Consultores, o nuestra página www.bajioconsultores.com. Y por último, nuestros cursos que tenemos en línea. Ahorita estamos manejando todos nuestros cursos, pasamos a la modalidad online debido a esta parte pues, de la pandemia, y sobre todo para pues no exponer a ustedes a un posible contagio o algo en algún entrenamiento y demás que sea abierto al público, derivado de la naturaleza de participantes que vengan pues de todos lados de la República, ¿no? Que luego nos ha pasado que tenemos gente del sur, del norte, del centro del país. Entonces ahorita tenemos la modalidad online, y recordarles que del 21 al 24 de julio vamos a estar impartiendo el AMEF en su nueva versión, IAG-BDA. Ahí les vamos a estar dando los nuevos cambios significativos, las nuevas metodologías que se implementaron, las nuevas tablas para la severidad, ocurrencia y detección, el cambio del número prioritario de riesgo por acción prioritaria y los formatos, cómo se actualizaron, ¿verdad? Y cómo implementar esos formatos, tanto para un AMEF de diseño como un AMEF de proceso, y un AMEF MSR que lo implementa el nuevo manual. Tenemos del 25 al 26 de julio y también sesiones el 1 y el 2 de septiembre. Ahora sí, el curso como tal de estimación de incertidumbre. Es un curso de 16 horas. Ahí les vamos a llevar de la mano desde cómo hacer un promedio, una desviación estándar, hasta ya cómo hacer un presupuesto como tal, con los errores que estuvimos viendo en este webinar y con las incertidumbres que estuvimos viendo en este webinar. Cómo sacar los grados efectivos de libertad, cómo elegir el tipo de densidad de probabilidad que le voy a dar en función al tipo de evaluación que estoy haciendo, si es estadística o no estadística, y bueno, derivados otros conceptos, ¿no? Que vamos a revisar a fondo. Y por último, para cerrar este mes de julio, vamos a tener nuestro curso de SPC basado en el manual de IAG en su segunda edición vigente. Ahí en ese curso vamos a estar revisando conceptos básicos propios del SPC, vamos a estar revisando capacidades teóricas y reales con los indicadores de capacidad, los famosos CPs, CPKs, PP, PPKs a corto y a largo plazo. Vamos a estar revisando gráficas o cartas de control, tanto por variables como por atributos. Las vamos a estar desarrollando todos los ejercicios con Excel y con Minitab para que vean la diferencia entre un software y otro y puedan poder interpretar diferentes hojas de cálculo. Y bueno, pues esto con la finalidad de pues contribuir con esta formación continua que ustedes tienen, ¿verdad? Y bueno, de antemano nuevamente agradecerles por su tiempo. Les enviamos la información. Si están interesados en algún otro webinar, si están interesados en algún curso online, no duden por ahí en contactarnos a un servidor o a nuestro correo de contacto, @bajioconsultores. Y bueno, pues cualquier cosita, ya saben, estamos a sus órdenes. Que tengan un excelente fin de semana y de verdad un placer tenerlos nuevamente en nuestros webinars. Un abrazo y muchísimas gracias. Hasta luego, nos vemos. Que estén muy bien. Saludos.